Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Me presento, mi nombre es Erika Carvajal y estoy muy contenta de estar nuevamente en un capítulo más con ustedes de podcast Las Leyendas, Mito o Realidad. Sé que si ya vieron el video anterior, el primer video del capítulo 4, verán que tengo la misma ropa. Pues sí, es porque grabé el mismo día, porque necesito un día de descanso. Soy mamá de 3, así que pues es muy cansado mi rutina y aparte de sacar el tiempo, no hombre, yo termino exhausta en las noches. Sin embargo, si no han visto ese capítulo, les invito a que lo vean, pues hablamos sobre la carretera de la Rumorosa, un capitulazo que de verdad, como les dije en el mismo video, a mí me dejó los pelos de punta por completo porque estuvieron muy interesantes. Pero ojo, también el video que les traigo hoy es bastante interesante y bastante tenebroso, ya que el día de hoy les traigo nada más y nada menos las leyendas de los famosísimos nahuales. Los nahuales, los huaypec, huaymis, huayquequén en mi estado de Yucatán, entre otros. Pero antes de comenzar, les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y aquí por YouTube como Podcast Las Leyendas, Mito o Realidad. E igual les invito a que si tú tienes una historia que quieres contar que nadie te haya creído y tú quieres sacarlo porque no estás loca, te invito a que nos mandes un mensaje al correo heladoscuro59@gmail.com y te aseguro te contestaremos lo más pronto posible para decirte el día que saldrá tu capítulo. Ahora sí, sin más, comencemos dando una breve explicación de qué son o qué es los nahuales. Un nahual o nahual es una entidad de espíritu o persona de la mitología y cosmovisión mesoamericana que tiene la capacidad sobrenatural de transformarse en un animal. La palabra proviene de náhuatl, nahualí, que significa oculto, escondido o disfraz. En las tradiciones de la cultura como la maya y la mexica, el concepto se divide en dos variantes principales, las cuales les contaré en un momento. El nahual como espíritu protector. Este es el cual se cree que al nacer cada persona está vinculada a un animal o elemento natural que actúa como su guía y protector espiritual, también llamado tonal. Este animal comparte el destino, la energía vital y la suerte del humano durante toda su vida. E igual está el nahual como chamán o brujo, el cual generalmente se cree que es un chamán, curandero o brujo que ha desarrollado un nivel de conexión espiritual tan profundo con la naturaleza que puede cambiar de forma física y transformarse a voluntad en criaturas como jaguares, coyotes, perros, águilas, cerdos, entre otros. El propósito de estas criaturas es dependiendo a la tradición. Se dice que los nahuales usan sus habilidades para proteger a sus comunidades y curar enfermos, o bien para realizar actos maliciosos de magia negra. La historia cuenta que esta transformación ocurre a menudo durante las noches y que el cuerpo humano descansa dormido mientras que el espíritu vaga en forma de animal. Teniendo ya este pequeño contexto, iniciaré contándoles la primera historia que nos mandaron, porque hoy les traje dos historias con respecto a este tema, pero les voy a dejar una de ellas para el final, que de verdad les digo, me dejó los pelos de punta, me dio escalofríos escucharlo, leerlo, porque esta es una historia basada en hechos reales, una historia que una amiga me contó a mí y yo lo redacté en primera persona para poder contárselos a ustedes. Ahora sí, sin más, comencemos con esta primera historia que se titula La vecina. Hola, me llamo Patricia y quiero contarles algo que nos sucedió a mi hijo y a mí. Actualmente mi hijo tiene 21 años, pero esto que les contaré sucedió cuando él tenía entre 9 y 10 años de edad. Nosotros nos mudamos en un pueblo pequeño de Chihuahua. Yo siempre fui muy sociable, y al punto de que yo pensé una vez que esto molestaba a ciertas personas, en específico a una vecina que se llamaba Magdalena, ya que parecía no caerle nada bien. A ella le decían la bruja Magda.
En ese entonces, yo no entendía el por qué le hablaban así o por qué le nombraban así. A mí se me hacía una señora muy linda y bastante amable, que simplemente, repito, yo no le agradaba. Como dije, yo nunca fui su gran amiga, pero yo quería serlo, así que me empeñé. Era la única persona que no le hacía el feo. En fin, la señora a veces me daba algunos detalles cuando empecé a agradarle. Mi hijo siempre decía que no le agradaba, ya que decía que le daba muy mala espina, pero al ser un niño, no le hice caso. Yo decía, repito, era una señora muy linda. Una vez, la señora me preguntó que si yo ya había bautizado a mi hijo, a lo que le contesté que no, ya que yo soy atea. Magda jamás me juzgó el que no lo haya bautizado, ya que decía que cada quien sus creencias. Sin embargo, pasando el tiempo, Magda dejó de salir de su casa. En una ocasión crucé y solo vi a un gato negro enorme, muy enorme, pero no le tomé importancia. Sin embargo, de la nada ese gato comenzó a cruzar en el patio de mi casa. Me imaginé que iba por restos de comida y nuevamente lo ignoré. 2 días después, Magda reapareció y me dijo que se había ido a la ciudad a visitar a un familiar. Yo le conté lo del gato que había visto en su hogar y me dijo que sí, en efecto, era un gato de ella, cosa que se me hizo rara, ya que nunca lo había visto antes. Esa misma noche, yo volví a ver a ese gato, pero esta vez dentro de mi casa. Lo saqué varias veces y al ver que no se iba, fui a la casa de Magda para pedirle que por favor lo encierre, pero nadie contestó. Supuse que ella ya estaba durmiendo, pues era muy tarde. Así que le tiré una piedra en su cabeza al gato y solo así se fue de mi casa. Al día siguiente, Magda no salió de su casa, así que fui a visitarla para preguntarle si se encontraba bien. Ella no me quiso recibir, pues dijo que estaba muy enferma y con dolor de cabeza. Así que la dejé descansar. A los 3 días, mi padre llegó de visita. Yo me puse muy feliz. Siempre he tenido una gran relación con él. Comimos, jugó con mi hijo, platicamos de muchas cosas. Le pregunté por mi madre y me dijo que estaba un poco molesta por ciertas cuestiones personales. Así que no seguimos la plática. Sin embargo, luego le conté todo lo del gato. Mi padre dijo que se quedaría a dormir esa noche. Así que le preparé su cuarto, aunque se me hizo raro que pidiera quedarse por un simple gato que le conté. Pero al anochecer, ese gato volvió. Esta vez comenzó a jugar el cabello de mi hijo. Y sí me asusté, pero sin darme cuenta, mi padre estaba atrás de mí y con un machete procedió a golpear y a lastimar al gato. Mi padre comenzó a gritarle: Ya te había advertido que dejes en paz a mi familia. Si vuelves a molestar a alguien de mi sangre, ya no tendré piedad de ti. Yo observé cómo el gato se fue corriendo con la pata delantera lastimadísima por completo. Le pregunté a mi padre por qué había hecho eso y me dijo: Hija, yo no llegué aquí de casualidad. Hace unos meses yo cometí un grave error. Le falté a tu madre y estuve con otra mujer, pero no pasó a más que en una ocasión. Sin embargo, desde ese día, esa mujer me ha atosigado. Yo sabía que esa mujer estaba muy metida en la brujería, pero en el momento no me importó, hasta que empezó a molestar a tu madre en forma de gato. Yo supe que era ella, ya que su forma de acosarme era durmiendo bajo mi cama en esa manera, de gato. Y lo supe porque ella misma me lo confirmó. Cuando vi que molestaba a tu madre, le dije que la dejara en paz. De lo contrario, la mataría. Ya no volvió a molestar después de eso, pues se mudó y no la volví a ver hasta hoy. Y te aseguro que después de esto, ella nunca más te molestará. Yo me quedé impactada con esto que me dijo mi padre, pues no podía creer que esa vecina, que a mí me parecía tan agradable, haya resultado ser el famoso Nahual, o uno de ellos. No quería creerlo, pero al día siguiente,
No volví a ver más a Magda. Nunca supe si lo que me dijo mi padre era verdad o simplemente una casualidad. Pero lo que sí les confirmo es que han pasado más de 10 años y Magda jamás se volvió a asomar y tampoco se volvió a asomar ese gato. ¿Qué les ha parecido esta primera historia? Para mí, muy macabra el hecho de saber que todos nosotros podemos platicar con un vecino o vecina tranquilamente, sin saber qué hay detrás de sus puertas o qué hace esa persona detrás de esas puertas. Qué miedo, solo de pensarlo. Pero ahora sí, comencemos con la siguiente historia, que es una historia, como les dije en un principio, bastante tétrica, bastante fuerte, ya que esta historia me la contó a mí una amiga y yo se las he redactado aquí para compartir con ustedes. Ahora sí, sin más, esta historia se titula El Brujo y comienza de esta manera. Hola, mi nombre es Mari y el día de hoy he venido a compartir mi historia. Hace años, específicamente en el 2014, yo tuve un enamorado, el cual me gustaba mucho, pero había un pequeño problema. Tenía una vecina a la cual igual le gustaba mucho este chico. Para buena o mala suerte mía, a él no le interesaba a nadie que no fuera yo. Así que pasando el tiempo, nos volvimos novios y luego esposos. Todo transcurría muy bien para ambos. Sin embargo, al momento de decidir tener hijos, nos percatamos que no lográbamos concebir. Así que optamos por ir con algún médico especialista para que me revisara. El médico que nos atendió dijo que no veía nada normal en mí, así que creímos que tal vez el que tendría un problema sería mi esposo. Y fuimos con un especialista de igual forma, para que lo revisen. Sin embargo, la respuesta fue la misma, pues dijeron que ambos estábamos perfectamente sanos para concebir. Cabe recalcar que mi esposo jamás me presionó, pero yo moría por ser madre, pues ya llevábamos casi 10 años juntos. Al no tener una respuesta que nos aclarara la duda, una amiga de mi madre le insinuó que tal vez alguien nos había hecho algún trabajo de brujería para no concebir. Mi madre es de creer mucho en estas cosas, pero yo era muy escéptica, así que lo ignoré por completo. Sin embargo, mi madre estuvo atrás de mí para que yo consultara mi situación con un brujo. Entre tanta insistencia, decidí hacerle caso y procedí a ir junto con mi esposo. Y al llegar al consultorio de ese hombre, el brujo comenzó a examinarme, a mí y a mi esposo. Nos rezó, entre otras cosas. Sinceramente, yo me sentí muy incómoda en toda la situación, pero decidí creer en ese momento. Después de terminar los rezos, me vio directo a los ojos y me dijo: A ti te trabajaron hace muchos años. Yo me impacté, pues nunca me he sentido enferma. Continuó hablando y dijo que me tenía trabajado una mujer celosa y que en mi vientre me habían enredado cabello de un muerto para que no pudiera concebir con nadie. Me dijo que él me curará, pero que yo tenía que ser muy valiente. Y al principio no entendí el por qué me había dicho eso, pero días después supe por qué lo dijo. Me dio a beber un preparado que sabía realmente asqueroso. Mi esposo me dijo que si no quería hacer nada de esto nadie me obligaba, pero opté por beberlo. El brujo me dijo que en 3 días él iría a mi casa a visitarme, pero que debía dormir sola por 6 noches. Pasando los 3 días, lo esperé, pero nunca llegó, o al menos eso creí, puesto que el viernes de esa semana, en punto de las 3:30 de la madrugada, escuché a un animal dentro de mi casa. Cosa imposible, porque no había por dónde entrar. Sin embargo, yo escuché 4 patas caminando entre el pasillo. Quise levantarme para averiguar qué era lo que escuchaba. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no lo haga. Fue una especie de mal presentimiento, a lo que mejor decidí cubrirme con mi sábana y ponerme boca abajo. En cuestión de instantes,
escuché a ese animal entrar en mi habitación. En ese momento yo me quedé helada. Y como les dije, yo estaba boca abajo en mi hamaca. Y observé las patas que escuché, que eran de un cerdo, ya que vi cómo rodeaba donde yo dormía. Luego, esa cosa se puso debajo de mí y lo que vi me dejó completamente traumada. Esa cosa en efecto era un cerdo, pero no cualquier cerdo, sino que era negro, con el cuerpo despellejado y con algunas zonas con un pelaje horrible. Su rostro fue la peor parte, ya que parecía no tener la parte baja del hocico, lo cual exponía sus enormes y putrefactos dientes. Y su ojo, nunca olvidaré esos ojos, ya que eran amarillos hepáticos. Yo no pude hacer nada al ver todo esto, ni siquiera moverme o gritar. De repente, sentí como este ser comenzó a olfatearme, de mis pies a mi cara. Su aroma era realmente asqueroso. Sin embargo, al llegar a mi vientre, gritó tal cual como un cerdo. Solo sentí cómo abrió su hocico y comenzó a succionar en esa área. Me dolió mucho, pero repito, yo no podía ni moverme. Tardó como un minuto y al terminar, solo escuché cómo salió de la habitación. Después de eso, caí en un sueño profundo. Al despertar al día siguiente, tuve temperaturas, vómitos y mareos. Y así estuve 3 días. Justo en el tercer día, el brujo se comunicó conmigo para que fuéramos nuevamente en su consultorio. Fui con mi esposo. Sin embargo, en esta ocasión, el brujo me pidió que entrara sola. Al entrar con él, me observó los ojos y me dijo: «Lo que viste hace 3 días fui yo». Te dije que te visitaría, pero no te dije en qué forma. Yo no supe qué contestar. Al ver mi asombro, el brujo prosiguió por decirme que me había sacado todo el trabajo que me habían hecho. Sacó de un ropero un frasco de vidrio grande y dentro de ello tenía cabello lleno de líquido rojo. Él me dijo que a partir de ese día yo ya estaba curada y que los otros 3 días tuve malestar. Fue porque mi cuerpo resintió esa operación espiritual, como le llama. Y me aseguró que ahora podré tener hijos cuantas veces quisiera. En efecto, a los 6 meses de toda esta situación quedé embarazada. Y ahora han pasado ya bastantes años de este suceso. Y si me animé a contarles esto, es porque ese hombre falleció hace 1 año. Y desde entonces no he dejado de ver la sombra del cerdo de aquella noche. Yo me pregunto, ¿será que tengo una especie de maldición por haberlo visto hace años bajo mi hamaca? Bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Como les dije, bastante tétrica para mi pensar, porque, como dato extra, ese brujo que contó esta amiga y yo le redacté en primera persona, es un brujo que yo conocía y no sabía que era un brujo. Yo a esta persona la tuve de vecino muchos años, muchísimos, y no sabía, repito, a lo que se dedicaba. Sin embargo, algo muy fuerte que me pasó con esta persona es que al momento que falleció, yo lo veía cruzar diario. Y esa noche yo lo vi cruzar, me saludó y me dijo: «Hasta luego, ya me voy». Pero esa misma noche yo fui con mi madre a decirle: «Acabo de ver a tal persona». Entonces mi madre me contestó: «No es posible que hayas visto a esa persona». Y yo: «¿Por qué?». Y ella me dijo: «Porque esa persona lo están trayendo ahorita en una caja, porque esa persona falleció anoche».
Y con esto concluimos este capitulón diría yo. Espero realmente les haya gustado mucho y que se suscriban a este canal para que podamos hacer más contenido de calidad. Los quiero mucho. Bye.